Segunda a los Corintios 2, del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Versículo 4, o versículo 34, perdón. Éxodo 30 del 34 en adelante. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Y cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Así de especial era ese perfume que Dios le había ordenado a Moisés que fabricara. Un perfume que al olerlo la gente se identificara inmediatamente con Dios y solamente con Dios. Bueno, de esa misma manera, mis amados hermanos, en el nuevo pacto, Dios tiene una fragancia que lo identifica en este mundo. ¿Y sabe cuál es esa fragancia? Usted y yo. Usted y yo somos la fragancia que en el nuevo pacto Dios escogió para que el mundo piense en Dios. En el artículo que le digo que leí el año pasado, el autor termina su reflexión diciendo que el hecho de que Dios se identifique con nosotros de una manera tan poderosa debe producir en nosotros dos cosas. Primero, humildad. Debemos ser humildes de saber que Dios quiere que la gente piense en Él al estar cerca de nosotros. Pero también debe darnos temor y debe hacer que nos preguntemos: si yo soy la fragancia de Dios para el mundo, ¿qué piensa el mundo de Dios cuando está cerca de mí? Si Dios se identifica conmigo, si Dios me ha hecho su fragancia ante los que no lo conocen, yo debo pensar, cuando alguien que no conoce a Dios se acerca a mí, ¿qué piensa de Dios por estar cerca de mí? Y eso es lo que quiero que meditemos. ¿Qué piensa la gente de Dios cuando usted y yo estamos cerca de alguien que no lo conoce? Es importante que meditemos en eso, porque de la manera en que la gente que no conoce a Dios
va a responder a Dios, va a depender mucho de usted y de mí. Oremos. Y la verdad es que no muy seguido encontramos que Dios en su escritura nos pida que pensemos en qué aroma tenemos, en cómo olemos. Pero en el pasaje de Corintios que leímos, Dios hace exactamente eso. A través del apóstol Pablo, Él nos pide que pensemos en el aroma que despedimos. Y Él nos reta con lo que podríamos llamar la doctrina del olor. Y conste que no nos estamos refiriendo y no tiene nada que ver con ningún perfume, con ningún jabón, con ningún agua de colonia. La doctrina del olor no tiene nada que ver con todo eso. Sí tiene todo que ver con la fragancia espiritual que cada uno de nosotros produce. Para empezar a meditar en esto, quiero que volvamos a leer el texto de la Escritura y que nos concentremos a partir del versículo 14 en lo que la Biblia dice. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, dice Pablo. Pablo empieza el versículo 14 dando gracias a Dios. Él dice, más gracias a Dios. Y el motivo de esta acción de gracias son dos cosas. Primero, que Dios nos guía, hermanos, siempre a la victoria en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos guía siempre a la victoria. El problema es que no siempre le seguimos. Dios nos marca el camino, pero a veces nosotros somos reacios a seguir la dirección de Dios. Otra cosa que a veces sucede es, y sucede muy a menudo, es que no vemos claro el camino que Dios nos está marcando. Porque las circunstancias en que la vida nos pone nos hacen dudar muchas veces si es que Dios está realmente al tanto de nuestras vidas. Pero debemos saber, hermanos, que es una realidad. Dios siempre hace funcionar todas las cosas según el consejo de su santa voluntad, y siempre hace que las cosas funcionen para nuestro bien. Aunque a veces nosotros no lo veamos así. De hecho, generalmente nosotros vemos más claramente la dirección de Dios ya cuando vemos el resultado final, no tanto durante el camino, no tanto durante el proceso. Pero su guía y su dirección siempre están ahí. Dios nunca deja de guiarnos. Ayer Pablo nos enseñaba a su mamá y a mí su foto de graduación. Y él escogió para su foto de graduación precisamente el texto de 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que ahora Pablo sabe que la dirección que Dios había marcado para su vida era la Escuela Estatal de Música. Muy a mi pesar, en un principio. Porque por las calificaciones que él tenía en matemáticas y en física, en su bachillerato, yo lo animaba a irse a la escuela de física, a entrar a la universidad. Él siempre tuvo claro eso. Y ahora yo sé que la dirección de Dios era en ese sentido, porque él ha puesto ese don que Dios le dio al servicio de Dios. Pero yo estoy seguro, ahora yo lo veo, y estoy seguro que Pablo ahora lo ve, pero estoy seguro también que en el proceso hubo muchos momentos de duda,
en el corazón de Pablo si era esa la voluntad de Dios para su vida o no, sobre todo cuando se enfermó de su mano y lo tuvieron que operar y que estuvo en riesgo su carrera. Y su mano es su instrumento, y se enfermó de su mano. Y sin embargo la guía y la dirección de Dios siempre estuvieron ahí. Dios nunca dudó: ¿permitiré que Pablo se gradúe de la Estatal de Música o no? ¿Lo haré músico o no? No, Dios ya lo sabía siempre, a pesar de la duda de Pablo. Y eso pasa en nuestras vidas, hermanos. A veces las circunstancias que nos rodean nos hacen dudar y nos preguntamos: ¿realmente Dios estará a cargo de mi vida? ¿Realmente Dios estará guiando mi vida en alguna dirección?